Hola innovadores, hoy les traigo un tutorial completo de Google Classroom, donde hablaremos de cada uno de los temas que estás viendo en pantalla. Y si ya lo sabes, nunca está de más reforzar lo aprendido. No olvides suscribirte, darle un enorme like y activa la campanita para seguir trayendo material. Pues ponte cómodo y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Google Classroom. Para ello daremos clic en los 9 puntitos, las aplicaciones de Google. Aquí encontraremos lo que es Google Classroom. Para ingresar, bastará con darle clic. Nos pedirá nuestro correo y una serie de indicaciones. Si aún no te has registrado, te dejo aquí arriba un enlace, al igual que en la descripción del vídeo. Cuando entremos nos aparece esta ventana. No hay ninguna clase. Para ello daremos clic aquí en este símbolo. Nos aparecerá unirse a una clase o crear una clase. Daremos clic en crear una clase. En la siguiente ventana marcaremos el cuadro y daremos en continuar. En el siguiente cuadro, aquí es donde colocaremos los nombres, la sesión y asunto y la sala para crear nuestra clase. El primero es obligatorio, los otros tres no, pero si así lo consideres lo puedes rellenar. Ya para terminar daremos clic en crear y solamente resta esperar. Aquí estamos dentro de la clase. En nuestra interfaz vemos el menú principal. Justamente en los 3 rayitas damos clic. Nos abre nuestras clases, el calendario, los pendientes de revisión, la clase que creamos, clases archivadas y configuración. Novedades funciona como las noticias que se publican al momento. Estos 4 elementos se le llama menú central. Aquí nos muestra el nombre de la clase, el código e incluso si usamos el correo institucional G Suite nos ofrece el enlace de Google Meet. También una imagen de fondo. En el cuadro de próximos nos saldrán los eventos, notificaciones y tareas que el maestro publicará. Y en el cuadro de comparte serán las noticias o notificaciones para nuestros alumnos, que lo platicaremos más adelante. Para crear otra clase bastará darle clic en las 3 rayitas que es el menú principal, damos clic a clases y nuevamente en el símbolo daremos clic donde dice crear una clase. Para esta opción voy a acelerar el video. Y así de fácil hemos creado nuestra segunda clase. Nuevamente damos clic en clases. Podemos ver nuestras 2 clases sin ningún problema. Para ingresar es muy fácil, solamente damos clic. E igual en los 3 puntitos ahí podemos editar, copiar, archivar o incluso mover en dado caso que nosotros queramos. Archivar es como eliminar, ¿no? Pero no se elimina en la clase, solamente se archiva y posteriormente luego la podemos volver a habilitar. Editar, aquí podemos mover el nombre, la sección, los asuntos, en dado caso de que al momento de guardarla o crearla habíamos cometido algún error, ¿no? Pero es opcional. Nuevamente le guardamos y como ven hemos cambiado de robótica a 1B. Vamos a ingresar a robótica 1B. En el menú central tenemos novedades. Como mencionamos anteriormente, funciona como las noticias o eventos que se publicarán. En trabajo de clases es donde el docente cargará las tareas, cuestionarios, exámenes, materias, formularios y entre otras cosas para el alumno. En persona, los que ingresaron a la clase y en calificaciones, las tareas que se están calificando o se están pronto a calificar. Al momento de crear una clase, nos agregan un tema. Por ejemplo, el mío es de computadoras. Para poder cambiarlo es muy fácil. Podemos seleccionar un tema o subir una imagen. Veamos qué temas nos ofrecen. Daremos clic donde dice selecciona un tema general, lengua y cultura, matemáticas y ciencia, artes, deportes y otras. Hay varias opciones, solo seleccionamos y listo. Ahora que si quieres subir una imagen propia, daremos clic aquí en esta ventana y buscaremos nuestro archivo. En ocasiones la imagen que buscamos o colocamos es demasiado pequeña. Es muy importante tener en cuenta
que lo más que puede agarrar el programa es 800 de ancho y 200 de alto, todo en píxeles, ¿no? Pero si escogemos una imagen más grande, también nos ayuda a hacer unos pequeños recortes y establecerla donde nosotros queramos. Bien, ahora hemos cambiado nuestra imagen. Veamos cómo vamos a agregar a nuestros alumnos o maestros. Por ejemplo, en personas, si le damos clic donde dice profesores, aquí podemos agregar el correo del docente para que nuestros maestros nos puedan apoyar a crecer toda esta clase. Ahora, si queremos agregar a nuestros alumnos, bastará con colocar el correo del alumno o también poder enviarle ese vínculo de invitaciones, cualquiera de las opciones. Si tenemos los alumnos en una hoja de Excel, podemos agregarlo más rápido. Bastará con seleccionar los correos, regresamos a la clase, damos clic al pequeño icono de los alumnos, control B o pegar y damos clic en esta opción. Como ven, están todos los alumnos. En este caso fueron 5, pero si tuviéramos más, igual se agregarían de la misma forma. Bastará con darle clic donde dice invitar y se estará enviando una invitación para que cuando ellos ingresen sea más rápido. Si damos clic igual en ajustes y bajamos un poco, vamos a encontrar otras formas. El vínculo de invitación, que podemos copiarlo y enviárselos igual. También el código de la clase, que también lo vemos en novedades. Esto igual ellos pueden ingresar de una forma más rápida. Así que no hay problema. Hay 3 formas, como ven, para que el alumno pueda agregarse a nuestra clase. A modo de ejemplo, voy a enviar esta invitación. Cuando el alumno acepte, a mí me aparecerá de otra forma. Por ejemplo, aquí están observando cómo los alumnos están como en un fondo claro, ¿no? Transparente. Quiere decir que los alumnos todavía no están habilitados. Cuando el alumno acepte esa invitación, aparecerá un color más vivo, ¿no? En ocasiones el correo no le puede llegar al alumno y eso no hay ningún problema. Recuerden que hay varias formas de agregarlo. Ya tenemos un alumno registrado. Quiere decir que le llegó la invitación y ya está listo para trabajar. También algo muy importante en el menú de personas es que también podemos gestionar al alumno. Por ejemplo, al seleccionar al alumno podemos hacerle ciertas acciones, desde un correo electrónico, eliminarlo o silenciarlo. Por ejemplo, si queremos enviarle una información personal, podemos enviarle un correo electrónico, eliminarlo de la clase o silenciarlo. Quiere decir que no podrá comentar ni publicar. También podemos ordenarlo por nombre o por apellido. Esto se lo dejo al criterio de cada quien. Y si queremos un diagnóstico de alumno, basta con darle clic sobre el nombre, nos habilita esta ventana y aquí vemos los trabajos, pues obviamente entregados, los que están de vuelta, quiere decir que ya están calificados por el maestro, sin entregar, quiere decir que los trabajos pues no los entregó o se les pasó el tiempo. Esta opción es muy útil a la hora que nos pidan algún reporte, en particular de algún alumno. Antes de agregar contenido, les aconsejo que crean un tema. Para ello damos clic en trabajo de clases, al botón de crear, se nos despliega ciertas opciones y damos clic donde dice tema. Tema funciona como carpetas, donde estaremos anexando algunas tareas en particular. Solo colocarán el nombre del tema y clic en agregar. Y así podemos crear varios temas para tener un mejor orden a la hora de compartir tareas. A su vez, los temas tienen 3 puntitos de su lado derecho. Al darle clic, podemos cambiar el nombre, eliminarlo, copiar el vínculo o moverlos. Otra forma de moverlo sería darle clic sostenido, lo arrastramos y soltamos.
Vamos a compartir algo en clase. Para ello daremos clic en novedades y nos situamos donde dice compartir algo con tu clase. En esta sección podemos utilizarlo para un recordatorio, evento o un aviso. A su vez lo pueden compartir para una clase o varias clases. Solo resta publicar y en cuestión de segundos los alumnos podrán ver dicha publicación. El docente igual podrá hacer un comentario para toda la clase. Siempre y cuando esté habilitada esta opción, el alumno también podrá compartir y responder. Si damos clic en los tres puntitos, también podremos editar, eliminar dicho comentario. Para crear la primera tarea, daremos clic en trabajos de clase. Luego, al botón crear, nos salen varias opciones y escogeremos la primera, tarea. Al momento que le demos clic, se nos abre la siguiente ventana. Colocaremos el nombre de la tarea en título, en este caso actividad 1, y en instrucciones, si tenemos la tarea en algún lugar, podemos copiarlo y pegarlo. Siempre es recomendable colocar las instrucciones para que el alumno sepa qué va a hacer y cómo lo va a entregar. A su vez, para que la hagan un poco más amistoso, pueden colocar estos pequeños iconos. Bastará con darle clic al botón de Windows más punto y se abre esta ventana donde podemos colocar varios emojis. De la misma forma puede ser compartida para una clase o varias clases. Algunos alumnos, en este caso solamente tenemos a uno, los puntos que serán para la clase, que pueden ser 100 o 10 o 50, eso depende igual de cada maestro. La fecha es algo muy importante igual, basta con darle clic y en esta ventana daremos clic. Aquí basta con colocar la fecha, en este caso lo voy a colocar el día 5, también la hora. Podemos colocarla, no sé, 13. Y como ven, la tarea va a tener fecha límite para mañana a la 1 de la tarde. El tema aquí la podemos seleccionar, podemos crear igual o podemos seleccionar cualquiera de los temas que ya creamos, como construcción o diseño. Para publicar la tarea daremos clic en asignar, pero vemos que en el lado derecho hay tres opciones. Cuando demos clic al botón, podemos asignarla, programarla, guardar como borrador o descartarla. Si damos clic en asignar, se publicará al momento. Si le damos clic en programar, se nos abre la siguiente ventana en el cual basta con colocar la fecha y la hora para que la tarea se publique sin ningún problema. Ahora, si la tarea la guardan como borrador, esto permitirá que la actividad no se publique y se puede utilizar más tarde. Por ejemplo, si le faltó agregar un archivo o un video. Cuando tengan los elementos podrán volver a abrir la actividad, modificarla y publicarla. Como la actividad lo guardé en el tema de construcción, aquí lo tengo. Para poder modificarla bastará con darle clic en los tres puntitos. Aquí aparecerá editar o eliminar. También lo puede encontrar aquí abajo. Bastará con darle clic en editar. Hemos regresado a la tarea que quedó pendiente. Ahora aquí podemos agregar, en este caso también podemos crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios. Esto lo veremos más adelante. Y si damos clic en agregar, nos sale la siguiente opción. Podemos compartirle un documento del Drive, un vínculo, un archivo o un video. Vamos a colocar un video. Daremos clic, se nos abre la siguiente ventana. Aquí podemos escribir el nombre del video o también en la parte de arriba la dirección del video. Al pegar la dirección se nos habilita y daremos clic en agregar. Todo lo que se colocó el alumno lo podrá ver cuando entre a su sesión. Podrá ver el nombre de la actividad, las instrucciones e incluso el video. Antes de darle a asignar, vamos a crear nuestra rúbrica. Al darle clic a este botón nos salen ciertas opciones. Por ejemplo,
podemos crear nuestra rúbrica. También podemos reutilizarla, y esto es muy útil, o importarla desde una hoja de cálculo. Vamos a crear nuestra rúbrica. Daremos clic y nos sale en la siguiente ventana. Como ven, tenemos unos títulos de criterio, descripción y entre otras cosas. Yo recomiendo que en una hoja de Word tengan ahí sus criterios, en este caso la rúbrica, y solamente vamos a copiar y pegar. Veamos cómo queda. Como ven, no es nada complicado, solamente es seguir las instrucciones. En la descripción del criterio no es obligatorio. Vamos a bajar qué tenemos. Tenemos los puntos. Aquí pues esa consideración del maestro, en este caso yo le voy a poner que vale 50 puntos. Para agregar más niveles daremos clic aquí y como ven podemos agregar varios niveles. En este caso los puntos lo voy a colocar 40 y al último lo voy a dejar en 25, ¿no? Y vamos a seguir pegando. Hemos colocado los niveles y también la descripción de cada nivel. Ahora, para agregar más criterios podemos darle clic al pequeño botón que dice ahí agregar criterios y nos habilita otra opción. De la misma forma podemos seguir llenando dependiendo, claro, de la rúbrica de la materia. Una vez que tengamos lista nuestra rúbrica, ya dependiendo de cada nivel o cada criterio que hayan colocado, solamente resta darle clic en guardar. Nuestra actividad ya tiene su propia rúbrica y la podemos usar varias veces. Solo resta darle en asignar para que dicha actividad esté publicada. En el siguiente cuadro menciona que la actividad, una vez que le demos a asignar, la van a ver al momento. Como solo un alumno está registrado, nos aparece un asignado. Cuando el alumno envíe su tarea, aparecerá entregados 1. Vamos a colocar una actividad, pero ahora en el tema de diseño. Para ello vamos a realizar una encuesta. También se puede hacer con un formulario, pero vamos a hacerlo por medio de una serie de preguntas. En este caso, ahí vemos que el tercer icono dice preguntas. Una vez dentro, esta herramienta la podemos usar para saber alguna inquietud del alumno, como por ejemplo, ¿te gustó la clase de robótica? Aquí también podemos seleccionar cómo puede responder el alumno, con una respuesta breve, en este caso él va a escribir, o puede ser de opción múltiple. Bastará con seleccionar cuáles van a ser sus opciones, por ejemplo, pueden colocar varias opciones. En este caso yo lo voy a dejar con 2. En puntos yo le voy a dejar sin calificación. Lo que me interesa es saber si al alumno le gustó mi clase o no fue lo que esperaba. A igual puede ser que escojamos para robótica de primero B o también las otras clases. Basta con seleccionarla. Tenemos la fecha y en este caso el tema va a ser diseño. Por último solo damos clic en presentar o también una de las terceras opciones, dependerá. Vamos a presentarlo ahora, daremos clic, cuestión de unos segundos y como vemos en la parte del tema en diseño aparece. Ahí vemos que solamente un alumno está asignado y nos aparecerán allá abajito cuántos alumnos escogieron la primera o la segunda. A su vez, si el maestro quiere compartir algún libro, un video o alguna información extra, será exclusivo para material. Aquí podrá agregarlo, pero sin el cuadro donde podemos colocar las fecha límite o incluso los puntos. Solamente es exclusivo para compartir documentos. Ahora vamos a realizar una actividad con formularios. También lo vamos a calificar.
Podemos seleccionar el que dice cuestionario, pero vamos a hacerlo desde cero. En este caso, damos clic en tareas. Una vez dentro, vamos a colocar el título y las instrucciones para realizar la actividad. Una vez rellenado, podamos darle clic en agregar y donde dice Google Drive, podemos buscar un formulario que ya habíamos hecho anteriormente. Antes de iniciar, vamos a colocar unos ajustes. Tenemos la fecha, colocamos la hora y esta actividad tendrá fecha límite mañana a la 1. Basta con escoger el tema, en este caso lo dejaré en diseño y no le voy a dejar rúbrica. Ahora, para crear, damos clic en ese botón de abajito que dice crear. Tenemos documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios. Vamos a darle clic en formularios, se cargará el documento y previamente una pestaña nueva. Aquí estará el documento en blanco, listo para editarlo. Vamos a cambiar el nombre. Damos clic aquí y sería como el título, ¿no? Actividad 2. En la descripción colocaremos contesta lo que se te pide. Al darle clic se nos habilita las siguientes opciones. En este caso, donde dice preguntar sin título, aquí haremos la pregunta. En este caso, para empezar siempre ingresarán su nombre completo. Y este campo lo pondremos obligatorio. Quiere decir que si el alumno no llena esta opción, no podrá avanzar. Vamos a ver los otros botones. Este acá duplica la ventana que estamos rellenando. Si queremos agregar una pregunta, seleccionamos aquí. Y como ven, tenemos nuevamente otra ventana para poder manipularla y escoger una de las opciones que nos arroja. Es recomendable que después de agregar la primera opción de ingresar tu nombre completo, vayamos a configurarlo. De lo contrario, tendremos que hacer doble trabajo. Así que damos clic aquí en el engranaje. En la primera parte en general, aquí dice que recopilar las direcciones del correo electrónico. Este no lo vamos a habilitar. Aquí limitamos a la persona a que solamente conteste una opción, ¿no? Lo demás no lo vamos a dejar, así se va a quedar. Y esto es para evitar pues el plagio entre los alumnos o que ellos se vayan pasando información. Vamos a subir en presentaciones. Aquí solamente voy a seleccionar el que dice órdenes de preguntas aleatorios para que no sea lo mismo para todos los alumnos. En cuestionarios habilitaré esta opción, es muy importante habilitarla. ¿Y por qué la habilitamos? Vamos a bajar. Como ven, ahí salen las casillas donde dice pregunta con respuesta incorrecta, respuestas correctas y puntuación. Lo que yo no quiero es mostrarle a los alumnos si contestaron bien o mal. Y esto es para evitar que entre ellos mismos se vayan pasando la información, ¿no? Este que está aquí lo voy a dejar seleccionado. Y lo que acabamos de hacer es una forma de crear tanto un examen o un formulario, evitando entre los alumnos que se sigan pasando información. Bueno, todo esto le debemos guardar y ya estamos listos para comenzar. Ahora, cada vez que hagamos una pregunta se nos aparece un cuadro ahí abajito. Aquí ingresaremos la pregunta. Posteriormente daremos las opciones, porque así hemos habilitado esta parte. Como ven, ahí me pide la opción 1, la cual yo podré colocarla o pegarla. En este caso, colocaré Lego digital. Para crear otra opción, daremos clic nuevamente. Y como ven, se ha desplegado otra opción para agregar más opciones. Para seleccionar la respuesta correcta, aquí hay una pequeña parte que dice clave de respuestas. Al darle clic, basta con seleccionar la correcta. Una vez seleccionada, se nos habilita esta opción. Aquí colocaremos los puntos que le daremos a esa respuesta. A modo de ejemplo, colocaré el 100%, ¿no? Aquí abajito igual,
podemos agregarle un comentario a la respuesta. Bastará con darle clic y nos sale ese siguiente cuadro, en el cual, si la respuesta es incorrecta, le aparecerá el siguiente comentario. A su vez, le podemos agregar un enlace o un video para enriquecer el conocimiento, y si la respuesta es correcta, le puede salir lo siguiente. Para finalizar, daremos clic en guardar. Bajaremos un poco y daremos clic al botón que dice listo. Hemos terminado la primera pregunta. Para no repetir todo esto, damos clic aquí en este botón y se va a duplicar lo mismo que colocamos al principio, pero vamos a cambiar otros valores. Esta pregunta fue de opción múltiple. Al darle clic en este botón se despliegan otras opciones. En este caso puede ser una de casilla de verificación. Bastará con darle clic y listo, ¿no? También tenemos listas desplegables. Todo esto según lo consideres. Yo les recomiendo que habiliten esta opción para que así las preguntas no queden vacías y sean obligatorias. Ahora, vamos a seguir duplicando y vamos a probar otras opciones. Cada pregunta tiene una barra de herramientas, como vemos en el lado derecho. Aquí agregamos una pregunta, insertamos una pregunta, agregamos un título, también agregamos imágenes, agregamos videos o simplemente agregamos una sección. Si le damos clic, vean que el formulario se ha separado. Ahora tenemos dos secciones. Podemos colocar un título y nuevamente crear otras preguntas. Todo muy fácil y práctico. Para cambiarle el diseño a nuestro formulario, daremos clic a este icono. Se nos sale la siguiente ventana, donde podemos escoger un tema, en este caso un color que nos agrade, también un fondo, o cambiarle el estilo de fuente, colocando un tipo de letra más juguetón, como dice ahí. Si subimos, podemos incluso seleccionar una imagen. Se nos abre el siguiente cuadro, ofreciéndonos varios temas a elegir. Bastará con escoger uno y listo. En este caso tenemos trabajos de escuela, ilustraciones, fecha de nacimiento, gastronomía, fiesta, cosas de niños, bodas y salidas nocturnas. Bueno, en sí varios, ¿no? A su vez también podemos escoger donde dice subir y seleccionamos una de nuestro agrado. Para este caso vamos a escoger uno. Como vieron, muy fácil de ubicar, colocar, y bueno, ya hemos visto cómo agregar todo. Ahora, ¿cómo lo verá el alumno? Aquí en este pequeño icono, como una vista previa, podemos ver cómo el alumno podrá ver dicho formulario. Hemos creado nuestro formulario listo para enviar a los alumnos. Aquí no es necesario guardar, ya que por cada modificación o por cada letra que coloquemos, en automático se guarda. Aquí solamente bastará cerrar. Nuestro formulario ya quedó, no es necesario guardar ni nada por el estilo. Ahora solamente vamos a darle clic en asignar para enviar nuestra actividad y que el alumno pueda resolver este formulario. En trabajos de clase podemos ver todas las actividades que hemos hecho hasta el momento. Al principio del tutorial creamos dos clases, una con robótica 1B y el otro con robótica.
Ahora vamos a reutilizar todo el material que creamos y lo vamos a pasar en robótica. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Primero tenemos que ingresar a la clase que queremos agregar dicho contenido. Colocaremos en el área de trabajo de clases y justamente en el botón de crear daremos clic donde dice reutilizar la publicación. Al momento que le demos clic, aquí podemos encontrar los materiales, en este caso de Robótica 1B. Aquí tenemos todos los materiales que hemos creado en la clase de Robótica 1B. Bastará con seleccionar uno del tema. Por ejemplo, actividad 1. Al momento de seleccionar, se nos habilita el siguiente botón. Daremos clic en reutilizar. Posteriormente se cargará la ventana y nos aparecerá aquí. En tema podemos seleccionar uno o crear temas. En este caso vamos a crear un tema. A modo de ejemplo, colocamos otra forma, daremos clic en asignar, se cargará y ahora tenemos en trabajos de clase el tema que habíamos creado junto con la actividad que creamos en Robótica 1B. Y así podemos agregar otras actividades que hemos creado en otras clases. Cabe mencionar que al momento de reutilizar una publicación, si seleccionamos una de ellas, pero también damos clic a este cuadro, no solamente vamos a cargar la actividad, sino todos los archivos, en este caso que los alumnos hayan compartido. Por eso es mejor seleccionar dicho tema y reutilizarlo. Vamos a regresar a nuestra clase de Robótica 1B. Cabe mencionar que algo que hay que hacer muy importante es checar los ajustes. Daremos clic en el siguiente engranaje. En esta sección se divide en tres: detalles de clase, general y calificaciones. Detalle de clase podemos modificar todo lo que nos aparece al principio de crearla. En general, el código de invitación también podemos habilitarlo, inhabilitar o restablecer. Esto es para tener un mejor control de las personas que vayan agregándose a nuestra clase. Esta parte es muy importante, ya que aquí podemos habilitar la opción para que el alumno pueda comentar y publicar. La segunda opción, solamente puede comentar pero no puede publicar. Y por último, solamente el profesor podrá publicar y comentar. El alumno no podrá hacer ninguna de esas dos funciones. Así que hay que checar siempre esta parte para saber si nuestra clase, el alumno, puede hacer ciertas cosas. Por último tenemos calificaciones, la cual podemos mostrar la calificación al alumno o incluso agregar categorías de calificaciones. Pero esto lo vamos a dejar así como está. Vamos a regresar y ya estamos llegando al final del video, pero nos falta calificar tanto el formulario y las tareas que el alumno ha creado. Para observar las calificaciones podemos dar clic en próximos, donde dice ver todos. Ahí nos aparecen las calificaciones o los alumnos que ya han entregado las tareas, en este caso asignadas. También tenemos un menú en el cual nos permiten entrar de una clase a otra clase. Por ejemplo, en esta clase está en 0 porque no hicimos ninguna actividad ni nada. Vamos a regresar a donde vamos a calificar, en este caso Robótica 1B. Y así de fácil podemos entrar de una clase a otra para ir calificando las tareas. Ahora, para observar dónde están las calificaciones, vamos a hacer lo siguiente. Siempre hay que tener en cuenta que si colocamos un formulario no se va a calificar en trabajo de clases. Para poder abrirlo y ver qué calificaciones obtuvo el alumno. En este caso hay que hacer el siguiente procedimiento para calificar los formularios. Vamos a regresar a la clase robótica y donde dice trabajos en clase, dándoles clic donde dice carpeta de clase en Drive. Ahí vamos a darle clic o también podemos desde las aplicaciones de Drive. Vamos a abrir la carpeta. Aquí debe de estar el formulario que creamos y se envió a los alumnos. Bastará con abrirlo
En la parte de arriba vemos que dice respuesta. Daremos clic aquí. En esta parte encontraremos las respuestas de los alumnos e incluso ya calificada. Solamente podemos retomar dicha calificación. También podemos observar qué es lo que ha calificado, si le han salido bien o mal. Una forma más fácil, daremos clic a este icono, que es una hoja de cálculo. Aquí estarán las calificaciones de los alumnos. En este caso, el alumno Jesús ha tenido un puntaje de 300 sobre 300, o sea, un 10. Aquí aparecerán todos los alumnos, ya sean que tengan 20, 30 o más. Una vez teniendo la calificación, podremos pasar a nuestra hoja de cálculo y vaciar dicha actividad. Como ven, es algo muy fácil de saber las calificaciones de los alumnos en los formularios. Solitos salen o también podemos crear los documentos en Excel, siempre y cuando configuremos primero los formularios para poder tener estas secuencias. Una vez que veamos la calificación que obtuvo el alumno, tenemos que anotarla en las calificaciones para tener el control sobre ello. Aquí restará colocar la calificación. En este caso el alumno tuvo el 100%. Quedará en guardado, pero es importante que el maestro también devuelva esa calificación. En este caso solamente tengo un alumno, pero tuviéramos varios. Una vez que estén calificados hay que devolver la calificación. De lo contrario no se tomará en cuenta y a la hora de sacar un promedio de todas las clases o de todas las materias, no se va a llevar a cabo. También podemos hacerle algún comentario privado, no sé, dando a entender que muy bien por su tarea, se la devolvemos y listo. Para realizar esta observación más rápida, podemos darle clic en el menú y donde dice pendientes de revisión daremos clic. Aquí se encontrarán las tareas entregadas, asignadas y calificadas. Para acceder a ello es muy fácil, bastará con darle clic y poder hacer su revisión. Las tareas que tienen formulario son más dinámicas de calificar. Por ejemplo, cuando el maestro abra su documento del alumno, notará en su lado derecho un cuadro de rúbricas. Aquí colocaremos la calificación de manera automática. Por ejemplo, si abrimos en la parte de construcción, podemos escoger una de las tres secciones que colocamos, excelente, bueno o malo. Bastará con darle clic y en automático se calificará. En este caso, habíamos colocado que el primero será 50. Vamos con diseño. Dependiendo la actividad del alumno, seleccionamos y ya tiene otros 50. Al sumarlo es el 100% sobre 100. Así que es una forma más fácil de calificar siempre y cuando agreguemos esta rúbrica. Podemos agregarle un comentario privado. Esto quiere decir que solamente el alumno lo podrá ver. Le damos clic en publicar. Todavía la tarea no se ha asignado. Basta con darle en devolver para que ahora sí se lleve un registro de la calificación en las tareas de calificaciones. Ahorita lo veremos más adelante. Si tuviéramos más alumnos, podríamos dar el cuadro al siguiente y así calificando uno por uno. También podemos descargar la imagen, imprimirla o agregar un comentario. Una vez que ya estemos listos, daremos clic en devolver y confirmamos en devolver. Tardará unos segundos y ya la tarea estará calificada. Les aconsejo que cada actividad que realicen la devuelvan. Por ejemplo, las preguntas que hicimos, una vez que revisemos, marcaremos y devolvemos. Esto es para tener un mejor control cuando lleguemos a la parte de calificaciones. En el menú de personas podemos hacer un análisis del alumno. Bastará con darle clic y como ven podemos darle clic en entregadas. Quiere decir que hasta ahorita he entregado todo. De vueltas,
las tareas ya calificadas sin entregar pues las tareas que se les pasó la fecha o simplemente no entregó. Y con esta información podemos detallar un reporte e igual enviarle un correo dándole a entender esta situación a nuestros alumnos. En el menú de calificaciones podemos notar los alumnos y las tareas que ya están calificadas o revisadas. En este caso no tenemos ningún pendiente. Pero ¿cómo podemos extraer toda esta información en una hoja de Excel? Para ello vamos a hacer lo siguiente. En el menú de trabajos escogeremos una tarea. Esto igual funciona para una tarea o todas las actividades realizadas. Para tener acceso a ello, daremos clic en el engranaje. Se nos abre la siguiente ventana con estas tres opciones para descargar las calificaciones. Por ejemplo, si le damos clic a la primera, tendremos todas las actividades y sus calificaciones que hemos realizado en el documento de Excel, actividad 1 y actividad 2, con su respectivo nombre, correo e incluso un promedio general, como aparece ahí el 100%. Para la segunda opción daremos clic y escogeremos la tercera, que dice que va a descargar la calificación como un archivo de Excel, pero solamente es de esta actividad. Al momento de darle clic, ven, se descargó. Vamos a abrirlo. Y nos regresa el apellido, la dirección, el nombre, la calificación e incluso los comentarios. Y por último, la segunda opción, que es igual que la primera. La diferencia es que aquí se descarga un documento en Excel. Hemos concluido este tutorial completo de Google Classroom. Espero te hayas quedado al final. No olvides suscribirte, darle un enorme like y activa la campanita para seguir trayendo material como este. Nos vemos en un próximo video y éxito en sus clases, maestros.